Preeclampsia, enfermedad de carácter progresivo e irreversible que afecta a múltiples órganos, responsable de una proporción considerable de muertes maternas y de muertes perinatales. Generalmente hemos dicho que complica entre el 3 hasta el 22%, en algún momento he puesto 25% de los embarazados. Y en el Perú fluctúa entre el 10 y 15% de la población hospitalaria. Es la segunda causa en el Perú de muerte materna con un 32%. El diagnóstico es presión más de 140/90 y proteinuria. Eso es lo que ustedes deben recordar. La presión arterial sistólica igual o mayor de 140 o la diastólica igual o mayor de 90. ¿Y esto cuánto se toma? En 2 ocasiones y con intervalos de 4 horas. ¿No? ¿Y qué ocurre después de la semana 20 del embarazo? Y que antes estaba normal, y eso para eso son los controles, ¿no? Muéstrame tu cartilla de control del embarazo. Mira, a la semana 10 estabas normal, a la semana 16 estabas normal, y ahora que has venido a tu control, que tienes 21 semanas, estás con presión alta. Te tomo después y sigues con presión alta. Estás haciendo una hipertensión inducida por el embarazo. Le tomas una proteína, no hay proteinuria, se queda como hipertensión inducida por el embarazo o hipertensión gestacional, ¿no? Pero si hay proteinuria, ya le llamamos preeclampsia. Y si es que en cualquier momento tú le tomas y está más de 160, 110, ya la puedes considerar como una hipertensión inducida por el embarazo severa, ¿no? ¿Y qué es lo que debo hacer? Vigilar a esta paciente. Por ejemplo, yo tengo una prima que todo su embarazo ha estado normal. Y es una prima que no podía embarazarse, ¿no? Y hace unas 2-3 semanas llega a su riesgo quirúrgico. Y le tomo 2 veces 150/90. Espero media hora, le tomo 150. Entonces llamo a su ginecólogo, porque ya estaba con 39 semanas. Le digo, ten cuidado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Monitorizar. Vamos a mandar a la casa y con su tensiómetro digital se monitorizará la presión 2 veces en la mañana, 2 veces a mediodía, 2 veces en la tarde. Y no subió, a los 2 días se le hizo la cesárea como estaba programado y salió todo normal. Entonces no le comencé en antihipertensivos, pero teníamos que vigilar la presión arterial. Es importante eso. La proteinuria es definida como la excreción urinaria de proteínas. Hemos dicho más de 300 miligramos, o sea 0.3 gramos en orina de 24 horas, ¿no? Que más o menos 30 miligramos por decilitro, o con una reactividad en una tira. A veces en las postas no tienen cuantitativo, entonces pueden ver cualitativo. Le ponen una tirita y si sale una cruz ya te dice proteinuria, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí abajo, como dice negativo, está transparente, ¿no? Si hay trazas están un poco turbias, ¿no? Y con granulación, sin granulación, puede ser. Entonces, si tenemos un hallazgo de proteinuria, debe descartarse infección del tracto urinario, porque las ITUS también producen proteinuria. Y en esta parte, el edema no es incluido actualmente en el diagnóstico de preeclampsia, porque aparece hasta en el 80% de las estancias normales. Entonces, no vean el edema, ¿no? Antes veía el edema y a preeclampsia, y eso no es cierto. A pesar de investigación considerable, la causa y la fisiopatología siguen siendo un poco elusivas. Ya les he dicho que los estudios de la placenta demuestran consistentemente el desarrollo uterovascular aberrante del lecho placentario. Entonces existe falla de esta invasión del citorofoblasto al miometrio y las arterias espirales responden a sustancias vasoactivas. Produce una reacción inflamatoria sistémica y causa daño endotelial y disfunción vascular. Esta disfunción endotelial se relaciona con pérdida de factor de crecimiento endotelial vascular, como es el BEC, y está mediada por los niveles elevados de la antiangiotenina tirosina quinasa, el SFLT1 que le hemos hablado, ¿no? Esta disfunción endotelial causaría la permeabilidad y el edema capilar crecientes que resultan en hipoxia cerebral y convulsiones de la eclampsia. Entonces, si hay disfunción endotelial, la permeabilidad y el edema capilar están alterados, ¿no?
Y puede en el hígado, la necrosis periportal que hemos hablado, el daño parenquimal en el riñón, aumento de las enzimas hepáticas y hemólisis, proteinuria y compromiso de diversos órganos. ¿Cuál es el tratamiento entonces de la preeclampsia? Al final es la interrupción del embarazo. Y doctor, ¿qué pasa si la gestante tiene 28, 30 semanas? Entonces tú tienes que hacer maduración fetal. ¿Por qué? Porque el niño, si nace a esa semana, se puede morir porque no tiene sustancias surfactantes. Entonces tienen que hacer una maduración pulmonar fetal a esas semanas, ¿no? Antes de las 24, incluso 35, tienen que poner preeclampsia. Se evalúa el bienestar fetal con el monitoreo fetal electrónico, pruebas no estresantes o estresantes, el perfil biofísico y estudio Doppler de las arterias umbilical y uterina. La gestante con preeclampsia con signos de severidad o eclampsia requiere hospitalización inmediata, ¿no? Doctor, tiene proteinuria, ya está con cefalea, no, hospitalízala. ¿Y cuál es el objetivo? Controlar la hipertensión arterial, prevenir la ocurrencia de convulsiones, ¿no? Y si ha convulsionado, que repita, optimizar el volumen intravascular. Recuerden que el volumen en estas personas está bajo, entonces por eso no hemos puesto en el tratamiento diuréticos. Están contraindicados los diuréticos en la hipertensión, en la preeclampsia, ¿no? Se debe mantener una oxigenación arterial adecuada y diagnosticar y tratar precozmente las complicaciones. ¿Cómo lo manejo si tiene preeclampsia sin severidad? Pues si solo tiene hipertensión más de 140-90, pero menos de 160-110, ¿no? Y no hay ninguna disfunción hematológica, no hay hematocrito alto, no hay plaquetas bajas, no tiene elevación de la creatinina, no tiene elevación de las enzimas hepáticas, TGO, TGP, ¿no? No tiene disfunción pulmonar, no tiene cefalea, no tiene compromiso neurológico y no tiene signos de compromiso fetal, pues reposo relativo, o sea, que se levante solo para ir al baño, para comer, que no esté caminando, dieta normocalórica, normoproteica y normosódica. Cambian. En la hipertensión se dijo hiposódica, pero en una preeclámpica, una hipertensión inducida por el embarazo, el sodio es normal, porque la fisiopatología no es por el sodio, entonces no le deben dejar, no le den diuréticos. No está indicado el uso todavía de antihipertensivos. Si solo encuentran la presión de 140 hasta 160, no le den. Y si no tienen ningún criterio de severidad. El tratamiento definitivo de la preeclampsia es terminar la gestación. Si tiene 37 semanas o más, se puede terminar la gestación. Cesárea o de parto normal, ¿no? Pero si tiene criterios de severidad, ¿no? Esta va a evolucionar complicaciones graves. ¿Y cuáles son las complicaciones graves? Edema de pulmón, falla renal, encefalopatía hipertensiva como hemorragia cerebral, desprendimiento de retina, desprendimiento prematuro de la placenta, hematoma subcapsular hepático o ruptura hepática que ya hemos dicho, el síndrome de HELLP que puede llevar a la muerte de la gestante, del feto o de los dos. Entonces recuerden que debe haber una expansión adecuada del intravascular con solución salina, ¿no? Entonces, doctor, pero la solución salina le aumenta la presión, pero la fisiopatología no es el sodio. Entonces que tenga, y está hemoconcentrada, está con depresión vascular intravascular, dale. A razón más o menos de 50 a 60 gotas el primer litro, y en caso de persistir, si hay oliguria, por ejemplo, iniciar coloides, ¿no? Y puedes usar ahí sí coloides para jalar al intravascular y dar furosemida para expulsar y para que funcione el riñón, para forzar al riñón que orine. Pero no le estoy dando para que depletar el volumen. Se monitoriza la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la saturación de oxígeno cada 15 minutos. No es dejar las horas, cada 15 minutos. Y puedes poner sulfato de magnesio para la prevención de convulsiones. No se olviden que tienen que estar controlando los reflejos de la paciente, ¿no? Si comienza a tener hiperreflexia, con más razón, sulfato de magnesio.
Se suspende la administración de sulfato de magnesio si detectan arreflexia. Estaba con hiperreflexia, ¿no? Haciendo, pero comienzan a encontrar que ya tiene hiporreflexia o arreflexia. Para el sulfato de magnesio, cuidado que te haga paro respiratorio. Si hay depresión del estado de conciencia o si se presenta ventilación superficial, también para el sulfato de magnesio. Y ahí le das gluconato de calcio, ¿no? como un antídoto. ¿Cuándo se debe utilizar entonces el antihipertensivo? Si la presión sistólica es más de 160 y la diastólica más de 110, en la cual puedes usar la betalol endovenoso, la hidralazina o la metildopa que hemos hablado por vía oral. Entre 250 cada 8, 500 hasta 1000 miligramos cada 12 horas. Entonces la presión en la que debo mantener es entre 120 y 150. ¿No? Si la gestante es con menor de 24 semanas, la supervivencia perinatal es baja, menos del 6 a 7%. Se puede morir el niño, ¿no? Entonces ahí sí, si está con preeclampsia o signos de eclampsia, que termine el embarazo. El bebé va a morir, no hay problema, pero que la mamá no muera, ¿no? Eso es lo más importante. Porque aún lo saques al bebé, la probabilidad de supervivencia es bajísima, 7%. De cada 100 nacidos, 7 se van a salvar. O sea, pero si muere la mamá, tiene otros hijos, puede tener más hijos, ¿no? Entonces, ahí tienes que ver. ¿Cuáles son las indicaciones de finalizar el embarazo independientemente de las semanas de gestación? Son, si la mamá tiene plaquetas menos de 100.000 o que va bajando la plaquetemia progresiva, termina el embarazo. Está yendo mal esa persona. O sea, hay controles de plaquetas. Si tiene hipertensión severa a pesar del tratamiento, si hay signos de prodromos de eclampsia, cefalea, ¿no? Alteraciones visuales, alteraciones de la conciencia o de eclampsia, deterioro progresivo de la función renal, oliguria o oliguanuria persistente, deterioro de la función hepática, las transaminasas se van elevando, si hay hemorragia cerebral, edema agudo de pulmón, hematoma subcapsular, desprendimiento de placenta, cefalea persistente con alteraciones visuales y dolor persistente epigastrio o hipocondrio derecho, termina el embarazo. Y vigila a tu embarazada durante las primeras 48 horas. ¿No? Me pasó cuando yo había terminado recién cardiología, me vine acá, estaba como jefe de emergencia en el regional, hace muchos años, y me llama una colega y amiga y me dice, está gestando, ya termina el embarazo. Terminó, hicieron la cesárea inmediatamente, todo excelente, estamos vigilando y comienza a tener dolores de cabeza intensos, cefaleas intensas. Llegamos rápido, no, este es una eclampsia y justo ese rato comienza a convulsionar, ¿no? Entonces no hay que dejarla nada más, hay que evolucionarla y hay que ponerle cuidados intermedios o intensivos, ¿no? Para vigilar. Indicaciones fetales de término del embarazo cuando existan signos de riesgo de pérdida de bienestar fetal demostrado en un registro cardiotopográfico, ¿no? Restricción severa del crecimiento fetal con Doppler de arteria umbilical que muestra diástole ausente o revertida. Esto es más para los ginecólogos. Y presencia de oligohidronios o signos de restricción del crecimiento interior. Si lo ven chiquito, pero este niño ya tiene 36 semanas, pero está como si fuese 30. Hay retardo de crecimiento, saca. Esa placenta ya no está sirviendo, se te va a morir ese niño. Entonces, esas. ¿Preguntas? ¿Por qué se permite que usted indica de fácil, o sea, bebés más pequeños y a pequeño para la edad gestacional? Claro, pero lo que tú tienes que ver es si crece o no crece, ¿no? Hay algunos, el retardo de crecimiento intrauterino te va a llevar a la pequeña para la edad gestacional, ¿no? Eso es. Pero ¿por qué es el pequeño? Lo que tienes que investigar. Puede ser por preeclampsia en este caso. Hay otros que tienen, sin tener presión alta, pequeños. Y nacen pequeños para la edad gestacional. Listo, chicos, creo que acá nos vemos y le hacen su examen de mañana. Creo que tienen